muchachos, bienvenidos. Qué placer, la verdad, estar reunidos aquí en este momento. Desde hace rato que quería iniciar con estos espacios. Quería iniciar precisamente a grabar porque hay algunas ideas, algunas preguntas que yo sé que a veces surgen y si son preguntas que uno se hace, yo sé que son preguntas generales, ¿sí? Así es. Probablemente haya alguien que también este tipo de preguntas le pueda servir. Y hay algo que a mí me gustaría conversar mucho, de hecho voy a nombrarlo de una vez, que es el tema de las decisiones, ¿sí? O sea, cómo tomar decisiones sabias, cómo estar seguros de que estamos tomando buenas decisiones. Pero antes de eso me gustaría presentarme. Mi nombre es Israel. En esta ocasión me están acompañando dos de mis grandes amigos, que es Juan Esteban Alzate, muy contento también de estar aquí con ustedes. La verdad que cada vez que nos reunimos para que y se abren estos espacios, es una alegría que sea una realidad. Gracias, Irra, por la invitación. Gracias también, Juanes, por estar acá. Un gozo. Mi nombre es Aldemar. Un gusto saludarlos a todos y nada, disfrutemos en esto. Disfrutemos, gocémonos. Así es, muchachos. Sin duda alguna aquí es para enriquecernos todos. Aquí todos tenemos puntos de vista diferentes y precisamente yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Que en esos pensamientos nos enriquezcamos, ¿sí? Porque esas experiencias y todo lo que hemos aprendido, sin duda alguna van a conectar en algún punto. Y el tema, como lo mencionábamos, era las decisiones. Yo no sé si ustedes, muchachos, se han puesto a pensar, pero bueno, hace tiempo escuchaba como una frase que a mí me marcó un montón porque decía, una frase como de un psicólogo. Él mencionaba que una de las mayores catástrofes que tiene la actualidad del ser humano es la capacidad de elegir o la capacidad la facultad de tomar decisiones. Porque él mencionaba que con cada decisión hay un proceso de duelo. Porque cuando yo elijo tengo que deselegir. Y hoy en día la humanidad ha afrontado tantos avances tecnológicos y tantos avances en tantas áreas que tomar una decisión conlleva deselegir cientos de otras, ¿así? Así que tenemos que hacer un proceso de duelo a veces gigantesco, y esto hablándolo, o sea, no sé, hablemoslo en cuanto al punto de vista de países, ¿sí? Tenemos la posibilidad hoy en día de viajar, tenemos que la posibilidad de escoger trabajos, incluso de escoger trabajos si a distancia, si en casa, si presenciales, o sea, una posibilidad de puertas que se abren que anteriormente no existían. No, ¿sí? y es que de hecho estás hablando de decisiones grandes que tomamos cada uno de manera individual. Pero todos los días recordemos que tomamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones pequeñas o grandes en todo momento. Y hay una frase que se me viene a la mente de un escritor brasileño que se llama Paulo Coelho. Y él dice que todos los días Dios nos da la facultad, la capacidad de tomar decisiones, de elegir. El instante mágico es cuando un sí o un no determina toda nuestra existencia. Entonces, como todos los días tenemos que decir sí a algo y claro, no a algo, lo que estabas diciendo. A veces a veces operamos decisiones, pero a veces son decisiones muy mínimas, lo que tú mencionabas. Me parece interesante lo que mencionabas al principio, que dice que cada ser humano hace un periodo de duelo cuando toma una decisión. Y eso me recuerda, y qué pena que meta el tema bíblico así tan de una, pero a eso vinimos. Pero es que esto indiscutiblemente me recuerda al principio. Cuando los seres fueron creados al principio, ¿fueron creados mortales o inmortales? No, fueron creados inmortales. Fueron creados inmortales. O sea que ellos fueron creados para no perder. Ellos fueron creados para no sufrir, para no padecer. O sea, lo que Dios daba ya era contaba para siempre. Con eso para la eternidad. Era para siempre. Tremendo. Y no estaban preocupados por el tiempo, porque por ejemplo, para vos hoy es valioso un grano de arena. No. No, pues porque hay un montón de arena, ¿ves? Tremendo eso y que ellos diciendo, y en un inicio, o sea, Adán y Eva y de hecho los ángeles han sido creados para vivir por la eternidad. O sea, que el tiempo realmente no tiene su valor como lo tiene para nosotros, que constantemente tenemos que estar corriendo. Claro, y está el temor de la muerte incluso dentro de nuestro contexto terrenal, ¿no? O sea, porque incluso el hecho de nosotros estar acá, eso es una decisión importante porque cuando vemos desde esa perspectiva del tiempo, o sea, ¿en qué yo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Sí? Sí, y retomando otra vez la idea, cuando entra el pecado, que empieza el hombre a perder, pierde todo, pierde la vida eterna, pierde la posibilidad de comer de un fruto delicioso, ahora tiene que trabajar para que ese árbol crezca y poder comer de ese fruto, pierde la posibilidad de dormir placenteramente sin tener que preocuparse de si paga o no paga arriendo mañana. O sea, perdemos todo, y todo fue ¿por qué? Por una mala decisión. Por escuchar a la... ahí empezamos. Por escuchar a un ser incorrecto o a la persona incorrecta. Yo creo que sabes, además que por escuchar el ser incorrecto, yo creo que era por
fue por haber desescuchado, vamos, no sé si esa palabra entra allí, al ser correcto. ¿Ves? El no haber oído a Dios. ¿Ven? Tremendo. Y esto juega un papel fundamental. Wow. No, y ahí yo les iba a decir entonces, muchachos, no sé qué piensan ustedes, pero hablando desde el punto de vista de la eternidad de Alde, hay un versículo que se me viene que dice en la Biblia que Dios ha implantado en el corazón humano eternidad. No sé si han escuchado ese versículo. Claro, ese lo escribió Salomón. Salomón lo escribió en Eclesiastés. Imagínate, conectando con lo que está diciendo Aldemar, entonces sí hay eternidad en nuestros corazones. Entonces yo no sé qué pensarán ustedes, pero viéndoles desde esta perspectiva, de pronto esto puede ser como complejo de decir, porque nosotros estamos acostumbrados a muchos cambios. O sea, el ser humano hoy en día somos el teléfono celular nada más viendo reels o viendo allí videos y vamos pasando y si no nos gusta, o sea, desde el segundo día si no nos gustó cambiamos. O sea, somos a veces rápidos para cambiar. Algo tiene que atraparnos, no sé, algo que nos estimule mucho para poder cautivar permanecer. Nuestros sentidos. Cautivar nuestros sentidos, exactamente, para poder permanecer allí. Pero mira que Dios incluso está hablando entonces desde una eternidad. Y a veces a nosotros nos cuesta pensar, uy, ¿eternidad? ¿Qué? Que las cosas para eterno, que yo voy a tener... Pero yo no sé qué piensan ustedes, pero entonces viéndolo desde ese punto de vista, las cosas que Dios desea colocar en nuestra vida, ¿ustedes creen que entonces son cosas colocadas para que sean eternas? Es decir, no sé, ¿ustedes creen que todo lo que Dios nos coloca, supongamos que Dios nos colocó un trabajo, Dios nos colocó un rol, Dios nos colocó una persona en nuestra vida, Dios nos colocó un propósito? ¿Ustedes creen que esos propósitos han sido colocados precisamente como para alineados con la eternidad o será que...? Sí, yo considero que sí, 100%. Porque pienso que... Pero es difícil pensarlo desde esa perspectiva. Sí. ¿No? Da hasta susto porque uno dice, ¿qué eternidad? Esa palabra suena muy grande. Sí, lo que pasa es que las cosas... Mira, cuando nosotros miramos las cosas desde la perspectiva humana, vemos las cosas por su valor. Nosotros le damos, por ejemplo, este auricular vale menos que ese, o este vale más que este. Este celular es menos fino que con el que estamos grabando. O sea, tú le das valor a todo. Pero en el mundo de Dios o en el reino de Dios, las cosas son tesoros inapreciables. ¿Por qué son tesoros inapreciables? Porque a la mente humana todavía no ha llegado el conocimiento para poder entender las cosas que Dios nos está entregando. Y entre esas cosas, solo por mencionar una, entre esas cosas está el amor. ¿El amor es eterno o no es eterno? Bueno, yo creo que el amor es si el amor es de Dios, e incluso en muchas ocasiones Él nos dice, con amor eterno te he amado. O sea, Dios no, y de hecho no es que Dios tenga amor, Él es amor. Entonces, correcto, por lo tanto, es eterno. Entonces, claro partiendo de esa premisa, las cosas que Dios nos entrega a nosotros siempre van hacia la eternidad. Wow. Siempre vamos. Por ejemplo, la mujer en el pozo. La mujer en el pozo le dice le dice a Jesús, dame de beber. Y le dice ella, pero tú ¿por qué me pides a mí de beber? Entonces le dice, no, dame tú entonces a mí. Entonces viene y le dice a ella, si yo te doy del agua que tengo yo, tú no tendrías sed jamás. Entonces son cosas que para nosotros suenan como una locura, claro, pero es la realidad. O sea, las cosas de Dios siempre van apuntando hacia la eternidad, mucho más allá de lo que nuestra concepción humana algo que trasciende, tiene. Algo que trasciende durante las edades sin fin. Y de hecho, y eso lo vemos precisamente en infinidad de promesas que hay en las Sagradas Escrituras y como incluso acciones pequeñas que se ejecuten hoy, Dios, hechas en amor, Dios va a poner a que trasciendan durante las edades sin fin, ¿ves? Entonces, hemos oído una frase constantemente y es que Dios no juega los dados. Entonces, Dios para cada cosa que hay en nuestra vida, Él lo permite porque hay un propósito, un plan. Y es algo que trasciende, que va mucho más allá. Así es. Podríamos decir entonces que las decisiones, una de las claves es de pronto ver si esas decisiones nos están acercando más a la eternidad. ¿Sí? O sea, podríamos mencionarlo entonces como que una buena decisión. Eso está tremendo, Irra. Eso está tremendo porque precisamente si tú analizas la mente del ser humano, el ser humano siempre está inclinado ¿hacia dónde? La Biblia lo dice, al mal, al pecado. Entonces, quiere decir que tus decisiones están inclinadas ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Y la Biblia dice que pensar en eternidad. Yo creo que también por eso estamos orientados siempre a eso. O sea, tremendo. Y la Biblia dice que el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces, temporal. Por eso la muerte es un plano temporal. Mientras que Dios propone un plano eterno, esto ahora es un plano temporal. En cambio, las decisiones que vienen por el Espíritu, que vienen por Dios, ¿hacia dónde nos llevan? Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Entonces, sí es, o sea, lo que tú estás diciendo es... Y ahora se me viene una frase, no sé si de pronto me pueden complementar porque la tengo así como para parafrasear.
que dice que Pablo mencionaba como que buscando gloria, honra e inmortalidad. Tremendo. Entonces, mira Así que el mismo es. Pablo mencionaba que busquemos precisamente eso, ¿sí? Que no me acuerdo muy bien la frase, no sé si la tienen como más completa. Vamos a buscarla. Pero mencionaba algo así, o sea, que busquemos, parafraseándola como que nuestro propósito debería ser buscar cada vez más eso, ¿sí? Perseguir la gloria, la honra y la inmortalidad, ¿sí? Y yo creo que conecta mucho con lo que estamos hablando de que las decisiones deberían llevarnos precisamente siempre a ese plano eterno, ¿sí? Si nos alejan entonces de ese plano eterno que podría ser el cielo, o mejor dicho, que sería el cielo, entonces yo creo que sería una mala decisión o una Así decisión es. incorrecta. No sé si Aldemar tiene Y la... no, y encontraste sabes, la y cita. pensando en eso, cada decisión debiéramos entender de que cada decisión es trascendental para Así nuestra vida. es. O sea, ya ahora hablando de esto, ya no hay decisiones pequeñas, ¿ves? No, y es que de hecho la tienes ahí, Alde, si quieres la lees. Sí, por mira, allá. aquí está el Ajá. versículo 7 de Romanos 2, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Bueno, para entender entonces que es una buena decisión, es precisamente entender que esto me debe cumplir con esta característica, ¿sí? Así es. Si yo puedo pensar en esto desde una perspectiva eterna, podría decir entonces que es una buena decisión. Hay una cosa que he aprendido en estos últimos meses y le he pedido mucho a Dios que me ayude a ponerlo en práctica y es, no permitas que nadie llegue a tu vida a darte un consejo para tomar una decisión si no está basado en un escrito está. Eso es algo que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque es que todo consejo de todo ser humano para que tú tomes una decisión, digamos, una decisión para comprar un auto, una casa, para, digamos, un noviazgo, un divorcio, un casamiento, si ese consejo no está basado en un escrito está, voy a decir la palabra aquí, eso es basura. Okay. Eso es basura, porque es que eso no proviene de Dios. Okay. Y lo que no proviene de Dios está manchado ¿de qué? Está manchado de pecado, está manchado de impiedad y está manchado sobre todo de egoísmo. Claro. Y tremendo porque, ¿sabes? Me viene a la mente un texto donde dice las Sagradas Escrituras, dice que Pedro estaba tirando la red toda la noche y no podía sacar nada. Y se le aparece Jesús y Jesús le dijo, lanza la red. O sea, aparentemente él ahora estaba delante de la palabra claro y tenía que tomar una decisión, ¿no? Y de hecho le responde, ¿no? Y tenía que tomar una decisión. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, si no he sacado nada, pero dijo, más en tu palabra echaré la red. Wow. ¿Ves? Entonces, precisamente, la diferencia, la marcaba en la palabra. Exactamente lo que está diciendo precisamente allí Aldemar. Claro. Y es que como cuando cada decisión está respaldada detrás de algo que O sea, Dios... avanza. Amén. Y se avanza con confianza. Porque ahí van a estar los peces. Así es. Y es tanto que por eso va a decir el mismo Jesús, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo eso, Juan. Wow, bárbaro eso. Pero mira que me acordaba ahora sí, qué pena porque se me había ido un poquito ahorita la idea con lo que, porque me había parecido muy interesante lo que tú estás diciendo, que cada decisión puede llevarnos entonces o a la muerte, sí, o a la eternidad. O sea, por pequeña que sea, si nosotros vemos todos los días estamos tomando decisiones. Por pequeña que parezca, porque ya estamos diciendo que no hay pequeña. Exactamente, pero por pequeña que parezca esa decisión, puede estarnos o acercando a la, como decía Pablo, a la inmortalidad, o por otro lado puede estarnos acercando a la muerte porque vimos que hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin finalmente termina siendo muerte. ¿Sí? Así que viéndolo desde esta perspectiva me acordaba mucho de un libro también que había leído, que él mencionaba, es un libro, bueno, estoy seguro que no sé si lo han escuchado, que se llama Hábitos Atómicos, un libro que a mí me gusta mencionar un montón porque me parece que ilustra tan certeramente pues lo que son nuestros hábitos. Suena interesante, suena muy interesante. No, es muy bueno, la verdad lo recomiendo. Y es un libro que nos mencionaba, porque mencionaba esa partecita que tú decías ahí, que a veces no nos damos cuenta cuando nosotros nos incursionamos en hábitos malos, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta sino hasta que ya estamos metidos en ese hábito malo, porque esos hábitos malos terminan por pequeñas acciones, ¿sí? Yo comienzo haciendo una pequeña acción que sin darme cuenta, no sé, me levanté 10 minuticos tarde, ¿sí? Y esos 10 minuticos, sin darnos cuenta, se van convirtiendo en 20, se van convirtiendo en 30, y de cierta forma voy ahora creando un mal hábito de lo que ya yo no tenía. Pero él mencionaba incluso que nuestros malos hábitos conectan con otros malos hábitos más, ¿sí? Porque entonces, ahora listo, yo estaba acostumbrado, supongamos aquí hablándolo desde un punto de vista de pronto ya cristiano, me levantaba a las 6 de la mañana para hacer mi devocional, pero un día dije, no, ¿sabes qué? Hoy yo pues de pronto no quiero. Mañana también lo volví a decir. Me merezco un descanso. Sí, lo volví a decir otra vez. Vuelvo a pensar eso. No, es que, pero es que
estarme levantando, hasta que cierto momento lo convierte en una naturalidad, algo tranquilo, y digo, no, pero es que la verdad es que estarme levantando temprano, yo para qué eso. Y el autor menciona mucho que esas cosas nos llevan a nosotros a otras cosas, porque entonces ya Dios de levantarme temprano, pero ahora probablemente eso me va a comenzar a afectar a mí ahora, de pronto, no sé, yo me levantaba, me daba cuenta que eso a mí me está dando más capacidad de pensar, de racionamiento, porque cuando nosotros, yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchachos, pero cuando uno tiene hábitos constantes, incluso en la hora de levantada, o hábitos de estudio, la mente está mucho más suelta, ¿sí? La mente como que analiza más las cosas, interpretamos más fáciles las cosas, al contrario que cuando no lo hacemos. Entonces, mira que un hábito sigue desencadenando otras cosas malas. Y eso desencadena, pues, no sé, que yo piense ahora más lento o que de pronto ahora comience a tener más pereza para levantarme o para así. Pero entonces yo rompo un hábito y ese solo hábito que rompí bueno desencadena otros muchos más hábitos. Entonces, es muy interesante lo que tú decías, que esos hábitos o pueden estarnos conduciendo poco a poco hacia la perdición o poco a poco hacia la salvación. Me parece muy tremendo lo que estás mencionando, Israel, porque nosotros todo el día estamos construyendo y las decisiones que tomamos nosotros nos están llevando hacia la izquierda o hacia la derecha. Y llega un punto, Israel, en que construimos tanto sobre algo que empezamos a normalizar cosas que son malas. Y la Biblia habla sobre eso. O sea, nosotros llegamos a un punto en que incluso empezamos a consentir el pecado, empezamos a consentir malos hábitos saludables, empezamos a consentir, y hablemoslo así al calzón quitado. Tú empezaste hoy con la noviecita, ¿cierto? Y al principio hay una línea de respeto, pero ya después normalizas estarle sobando por acá, después normaliza estarle sobando por acá, después normaliza que la mano se deslizó, después normaliza que un besito y agarraste. O sea, hay cosas, Irra. Empieza siempre por algo pequeño. Sí, o sea, exacto lo que tú estás diciendo. Y quise mencionarlo porque es algo que es muy común hoy en nuestra sociedad. Claro. Es muy común. O sea, llegamos a un punto en que empezamos a normalizar cualquier tipo de comportamiento, sabiendo nuestro subconsciente, sabiendo nuestra mente que está mal. Entonces, esas decisiones son los que nos convierten en el hombre del mañana, son los que nos convierten en la dama o la mujer del mañana. Y esas decisiones son las que finalmente acarrean y traen consecuencias sobre mi vida. Porque aquella mujer que inicialmente decía, no, ven, por favor, respétame, y en este momento ya se deja, ya con el próximo novio ese comportamiento para ella va a ser normal. Y ese próximo novio va a ir un poco más allá y después el próximo va a ir un poco más allá, al punto en que van a terminar incluso haciendo cosas que no se deben antes del matrimonio. Entonces, cada decisión que el ser humano toma lo está llevando, y es literal, lo está llevando hacia un camino, hacia la eternidad, o un camino hacia la perdición y el sufrimiento. Y es la realidad. Nosotros lo que sufrimos hoy en día, la ansiedad que mantenemos, la desesperación, la tristeza, la depresión, la pérdida del valor, la pérdida del sentimiento de yo como ser humano, el valor que tengo yo como ser humano. Se vio una decisión del pasado muchas veces. Sí, no, claro. Muchas veces no, Juanes. El 100% de las veces es lo que tú acarreas desde que eres niño, porque finalmente, hasta el día de hoy. Finalmente, Alde y Juan, nosotros somos uno lo que contemplamos y nosotros somos un cúmulo de repeticiones, o sea, lo que construimos. O sea, si yo estoy constantemente repitiéndome y a veces esos hechos, Alde, nos dan a nosotros pautas o de cierta forma nos colocan una etiqueta en la mente sin que incluso nosotros nos los digamos, ¿sí? Porque si yo no me hago respetar, como tú lo mencionabas, o si de pronto yo dejo que algún límite o alguna barrera se rompa en mi vida, automáticamente yo le estoy diciendo a mi mente que eso no es tan importante, ¿sí? Que eso realmente no merece tanta importancia como yo lo venía pensando. Así que desde ese momento, esa importancia que tenía eso deja de tenerlo, porque ya yo decidí pasar ese límite, decidí romper con eso. Así que sin darme cuenta, eso me lleva a otra cosa, y me voy en un camino de degradación hasta que sin cuenta, o sin darme cuenta, ya estoy hundido, por decirlo así. Así es, ¿no? Y de hecho, ¿cuál es entonces esa pauta o qué nos muestra el margen para tomar esa buena decisión? Y es lo que estamos estudiando precisamente en este día. Y es que las Sagradas Escrituras van a ser las que nos van a dar la indicación. Recuerdo alguien que hacía mucho hincapié en decirnos de que cuando uno va y abre las Sagradas Escrituras, inmediatamente está delante del trono. Está delante del trono. Y allí hay indicación de parte de Dios. Y yo, precisamente, finalmente soy quien elijo o decido
si recibo la indicación o finalmente, ¿ves? Tremendo. Claro, ¿no? Y que Dios nunca coacciona a nadie. Y precisamente hablando de las decisiones y que es tan importante que no lo hemos mencionado, y es precisamente que la Sagrada Escritura nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿ves? Entonces, precisamente si Él está escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿quién mejor que Él para darnos la indicación a través de su palabra? No, ¿no? y me acuerdo mucho ahora lo que estabas mencionando porque se me viene el versículo a la mente donde Dios a nosotros nos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues o elige pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia, creo que menciona el versículo. Pero entonces mira que se nos está hablando incluso ahora también de una decisión. O sea, el ser humano tiene que elegir constantemente, ¿sí? Y a veces cuesta tomar decisiones, pero precisamente a veces porque no tenemos la seguridad o no está respaldada en muchas ocasiones por Dios. Porque cuando nosotros entendemos que es Dios tomando o eligiendo por mí, yo puedo tener la seguridad, como mencionábamos en un inicio, porque si Dios es soberano y Él todo lo conoce, quiere decir que si Dios es quien está escogiendo, yo puedo estar tranquilo, porque sé que es la mejor decisión que se pudo haber tomado, ¿sí? Pero cuando nosotros perdemos ese vínculo, o cuando nosotros perdemos la confianza en entender que es Dios quien está eligiendo, porque muchos de nosotros a veces estamos tomando la decisión, ¿sí? Y a veces estamos tomando la decisión y decimos, bueno, Señor, pero bueno, listo, estoy tomando la decisión, pero es que yo siento que, o sea, necesito tener la certeza de que esta decisión proviene de ti. Mira, Isra, que eso. Isra, tú has tocado algo muy implícito y quiero mencionarte algo. Hicieron una investigación, ahorita no tengo forma de mostrársela, pero hicieron una investigación en la que se demostró implícitamente que dentro del ser humano hay algo, que yo a eso le llamo Espíritu Santo, pero dentro del ser humano hay algo que todo el tiempo te está indicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando tú tienes dudas sobre que algo está bien, es porque seguramente está mal. Y seguramente tú eres consciente de que está mal, sin embargo, quieres avanzar tratando de justificar de que ese actuar está bien. Y eso me trae a la mente un versículo que dice que si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, dice el versículo. Mira, esto tuvieron que investigarlo, ya la Biblia lo había dicho. Pero mira lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 11, verso 12, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chisme revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. Pero ahora mira lo que viene diciendo el 14. Dice: donde no hay dirección sabia. ¿Y quién es la fuente de la sabiduría? Lo hemos dicho, Cristo, Dios. Dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Tremendo. O sea, donde no hay sabiduría para tomar una decisión, ¿qué pasa? El pueblo cae. Entonces, mira lo que dice. El pueblo cae. Dice: la seguridad está en los muchos consejeros. Ahora, ¿qué consejeros? Recuerden lo que habíamos dicho ahorita. El consejero que siempre te muestre que un escrito está. No, y fíjate, ahora que mencionas eso, mira lo que dice Proverbios 15:22. De hecho, léelo ahí, porfa, que lo tienes ahí abierto. Se me viene a la mente este texto, este versículo, y mira lo que dice. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo. Tremendo, escuchen esto, los pensamientos ¿qué? Se frustran donde falta el consejo. En otras versiones dice: donde no hay consulta, los planes se frustran. Pero se afirman con los muchos consejeros. Ahora, muchachos, yo no sé. ¿Y quién escribió este libro? Es el sabio Salomón. A mí con respecto. Ahora, y en relación a eso que se afirman con los muchos consejeros, es interesante porque a Cristo se le llama, cuando le habla a la iglesia de Apocalipsis, dice el consejo del testigo fiel y verdadero es. Mira qué tremendo. Así que aquí en el que tiene el espíritu de consejo también dice, según el libro de Isaías 11, Cristo es. Así es. Lo que quería decirles, muchachos, que me parece muy tremendo porque ahorita hacía como una comparación y yo no sé si a ustedes les ha pasado que como que ustedes están aprendiendo una dirección, están en un lugar completamente nuevo y ustedes comienzan a tomar una dirección, ¿cierto? Ustedes dicen: bueno, listo, voy a aprenderme esto aquí, hay un farolito acá, hay un poste acá, entonces ya yo sé que por aquí, bueno, crucé en este farolito. Después más adelante, bueno, vuelvo a cruzar, bueno, aquí está un arbolito. Entonces cada vez nos vamos adentrando más y no sé, me lo imagino de pronto, nos imaginemos como que estamos en un bosque y vamos tomando puntos de referencia. Pero llega un punto en el que a veces nos adentramos tanto que nos perdemos y sentimos que
uy, pero ¿y ahora cómo es que era? Y el arbolito, y ya son tantas cosas que nos es muy difícil regresar atrás, ¿sí? En un inicio, como cuando habíamos iniciado y de pronto sabíamos cómo volver porque estaba más cerca. Yo creo que a veces así son nuestras malas decisiones, ¿sí? No nos había llevado tan lejos. Eso, o sea, comenzamos a ir de a poquito a confiarnos, ¿no? Y yo me acuerdo cómo regresar. Y cuando menos nos damos que estamos adentrados tanto en ese bosque, que nos es muy difícil regresar. Y a veces probablemente hemos tomado tantas decisiones así, incorrectas, que comenzamos una por una creyendo que de pronto no iba a ser para nosotros fácil regresar. Y ya estamos en un punto donde decimos, Señor, no es que he tomado tantas malas decisiones en mi vida, que mira, o sea, ya yo estoy perdido. Porque a veces eso es lo que pasa, nosotros decimos, no, yo sigo adelante y yo sé que este es el mejor camino, porque a veces así somos. Y la Biblia dice, el orgullo. El camino que al hombre le parece recto y nosotros seguimos, no, porque a mí me parece bien que esta es la opción que debo de tomar, esta es la decisión que debo de tomar. Tomamos esa decisión, vemos que nos trae una consecuencia. Como nos trae una consecuencia, queremos ahora saldar esa consecuencia y terminamos tomando otra decisión para saldar esa consecuencia malo que hicimos. Así que tomamos otra decisión incorrecta y como nuevamente hay camino que al hombre le parece recto, ahora nos empeoramos con esta decisión mala, empeoramos con esta decisión mala también intentando saldar esta otra decisión y vamos acumulando decisiones malas hasta que no nos damos cuenta que tomamos un montón de decisiones malas y ahí sí decimos, Señor, no, ya me doy cuenta que yo no estaba tomando, o sea, sé tú ahora. Y ahí sí como que reconocemos que es Dios. Pero no sé, precisamente viéndolo desde esta perspectiva, chicos, ¿cómo o qué le dirán ustedes a una persona que ha tomado tanta, bueno, o se ha ido poco a poquito sin darse cuenta y en este momento se encuentra tal vez creyendo que ha avanzado tanto en malas decisiones, que se encuentra tan lejos que probablemente no tiene como una alternativa o un camino de regreso? ¿Cuál sería esa respuesta? Mira que lo que tú has dicho me toca mucho porque leyendo un libro de una escritora, ella manifiesta que una de las cosas que más se enfrasca el enemigo es en decirte, has sido demasiado lejos que ya no puedes regresar. Y eso es una idea que te vende el enemigo horrible. Y me la vende a mí, te la vende a ti, nos la vende a todos. No tienes perdón. Pues, o sea, sí. Y entonces mira, hay razones. Lo que pasa es que uno muchas veces no profundiza en eso. Pero ¿tú qué te crees que por qué Jesús se le presentó a esa mujer a solas? Él la buscó a solas. Así es. ¿Por qué? Porque no había otra manera en la que ella lo hubiese recibido. O sea, no se hubiese sentido bien ella. Así y él, por amor a ella, fue allá donde estaba ella, en la soledad, en la esclavitud de ese sol, en la esclavitud de su pecado, fue allá y le dijo, mira, que es que yo soy el camino, la verdad y la vida. El agua que yo te voy a dar, con esa nunca más tendrás sed. O sea, te está brindando una oportunidad. No hay lugar tan oscuro donde la luz de Dios no pueda brillar. Y fue no hay Dios lugar, quien fue hasta ella. O sea, no, y no hay lugar tan lejano, Israel. No hay lugar tan lejano, ni pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Amén. No hay nada. No hay decisiones tan malas sí, como no hay decisiones tan malas que nosotros hayamos tomado que nos hayan alejado tanto de Dios que sea imposible para Él rescatarnos. No, y por eso dice la Escritura, de hecho, hablando del tema de las decisiones, cuando uno toma una decisión, eso lo lleva a uno por un camino, ¿no? Y estamos hablando en este momento de las decisiones contrarias a la voluntad de Dios y cómo eso generó un montón de circunstancias que hoy nosotros no nos esperábamos o que no se esperaba nos dimos cuando llegamos tan lejos. Exactamente. Y eso ha hecho que haya un camino diferente al camino que Dios propone. Así es. Pero viene el Señor y nos dice, deje limpio su camino. ¿Ves? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y miren qué interesante, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Ves? Entonces a veces lo que finalmente hace que el hombre no se vuelva es el desconocimiento de su carácter y entender que él es amplio en perdonar. Y dice la Sagrada Escritura, dice que se deleita en misericordia. Y esto yo le diría a esa persona, o sea, nuestro Padre se deleita en misericordia y le diría, ve corriendo a Él y mira lo que dice este salmo, quiero compartirlo, este salmo, el Salmo 143, el versículo 8. Y miren lo que dice hablando del camino y la decisión. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. ¿Ves? Aquí está la contraparte, ¿no? Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Amén. Entonces, como Dios constantemente Él desea señalarnos el camino
y hemos de permitir que Él nos dé la indicación y tomarla para que entonces ese sea un camino Así de es. eternidad, una decisión de eternidad. Tremendo. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante porque una vez escuchaba a un predicador que él mencionaba algo como del GPS. No sé si ustedes han escuchado como esa parábola o esa forma de ilustrarlo. Porque él menciona que a veces, bueno, nosotros hablándolo también con lo que decíamos, que de pronto nos metimos en un bosque, no sabemos la salida. Pero ahora Dios es ese GPS que cuando nosotros nos desviamos del camino está redireccionando siempre otra vez Reenrutando. reenrutando, sí, no sale, bueno, listo, te metiste a la izquierda, no, listo, ahora cruza otra vez, avanzaste más, otra vez nos vuelve a redirigir, sí, hacia ese punto donde quiere llevarnos. Yo creo que a veces así es Dios. Nosotros nos vamos alejando, pero siempre Dios nos está diciendo, mira, es así. A veces no, siempre. Siempre, y, siempre. y nosotros somos los que no permitimos de claro, que... quisiera conectarlo con este proverbio que creo que lo ilustra perfectamente, porque mira que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén, Entonces así mira es. que nosotros podremos pensar en muchas ocasiones por decisiones, por elegir, por tomar opciones, pero es Dios quien, si nosotros decidimos someternos a su voluntad. Y mira que la misma Biblia dice en otro proverbio que en un salmo, perdón, creo que es un salmo. ¿Qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí está, o sea, ¿con qué nosotros nos vamos a ir limpiando de esas malas decisiones, de esas, no sé, listo, yo he alimentado a mi mente durante tanto tiempo con tantos pensamientos negativos, con tantas cosas malas, ¿con qué la puedo limpiar? Comencemos por guardar la palabra de Dios, ¿sí? Y nos vamos a ir dando cuenta que Dios va a ir redireccionando nuestros pasos. Listo, nos avanzamos muy lejos. Tal vez va a ser un proceso, porque a veces eso no es de la noche a la mañana. O sea, Sí, limpiar años a veces de sufrimiento o de malas consecuencias, malas decisiones que hemos tomado a veces toma mucho tiempo. Pero Dios nos promete que va a estar allí guiándonos nuevamente para redireccionar nuestro camino y llevarnos siempre hacia puntos más altos, hacia la eternidad, como hablábamos hace un momento. No sé si alguien iba a decir. Sí, para mí es inevitable pensar en esto que voy a mencionar ahora. La decisión yo creo que trajo la hecatombe más grande de la humanidad fue la que tomó Adán y Eva. La palabra va a quedar ahí para nosotros, hecatombe. El tema se va a llamar la hecatombe. La hecatombe. La decisión hecatombe. Sí, pero resulta, muchachos, que nosotros analizamos realmente la decisión que tomaron ellos. Ellos no consultaron a Dios. O sea, ellos no consultaron a Dios y por eso les decía yo, cualquier decisión que el hombre tome que no esté basada en un escrito es una decisión mala, es un error. Entonces, cuando ellos están en el huerto, que lo tienen todo, que Dios les provee todo, que lo es todo para ellos, que los guía en todo, que les enseña todo el camino, les dice qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo lo deben hacer, que les da esa facultad incluso les da esa libertad, porque ellos están en completa libertad, le dice, colóquenle los nombres a los animales, o sea, llega un momento en que se desconectan de Dios, y atención con lo que voy a mencionar ahora, ellos se desconectan de Dios. Cuando empiezan a escuchar la voz de ¿quién? La voz de la serpiente. Y esa voz de la serpiente hoy en día puede ser un amigo. Esa voz de la serpiente hoy en día puede ser un exnovio, una exnovia. Esa voz de la serpiente hoy en día puede ser ¿quién? Mis propios pensamientos. Mis propios pensamientos. Porque de hecho dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Imagínate. Y de hecho no dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No, ahí me está incluyendo a mí, ¿ves? Claro. Sí, y entonces hoy en día no es diferente la situación a la que vivió Adán y Eva. Así es. Y cuando nosotros analizamos a Adán y Eva, ¿qué debieron haber hecho en ese momento, sobre todo Eva? En ese momento que consultar de una a Dios. Venga, Dios, es que la serpiente me está colocando a cuestionarme de si es bien comer el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Cuando ella sabía que la fuente del conocimiento era Dios. Ella lo tenía claro, no era algo ajeno para ella. Sin embargo, nosotros hoy en día, Juan Esteban, sabemos que las drogas están mal y se consumen. Sabemos que el licor está mal. Incluso la etiqueta dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se consume el licor. El cigarrillo es malo. Conociendo las consecuencias de esa mala decisión. Y aparece en la etiqueta del cigarrillo, aparece todas las enfermedades que el cigarrillo produce y se fuma cigarro. Entonces nosotros hoy en día tenemos la información y somos conscientes de cada una de las decisiones que estamos tomando. Claro. Hay leyes que son necesarias cumplir que nos estamos saltando. Sí, y entonces incluyendo eso, Israel,
no nos está importando. O sea, nos Así importa es. literalmente, disculpen la palabra, nos importa un comino. Sí. O sea, y vamos y avanzamos con la decisión, sabiendo de que esa decisión va a traer sobre nosotros una cantidad de catástrofes Así terribles. es. Y como decíamos, o sea, son acumulables. Vez tras vez vamos acumulando y sin darnos cuenta ya estamos llevadísimos en nuestra vida. Y bueno, muchachos, yo quisiera que de pronto fuéramos terminando acá por el tiempo. Dejáramos hasta aquí. No sé si de pronto Juan quería cerrar Sí, me con algo. gustaría finalmente, en base a todo lo que hemos estado compartiendo, me gustaría mucho que leyéramos el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y allí habla Salomón. De hecho, la experiencia de Salomón pudiera enseñarnos mucho a nosotros. En algún momento quizás la hablaremos de forma extensa. Hablaremos de un personaje en particular, ¿no? Léelo, por favor, Alde, léelo. Alde, 3:5. Sí, así es. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uf, tremendo ese Así versículo. Qué sello, qué cerecita Así para el es, tema. Total. Entonces, que podamos depender plenamente de nuestro Dios, porque si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es. O sea, es interesante porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, los caminos nos parecen que están bien, que es lo correcto, que es lo mejor, la mejor decisión que podemos tomar, pero no sabemos que detrás de ese camino finalmente hay muerte, ¿no? Y me gustaría que iniciáramos el siguiente tema, Juan, porque esto va a tener ya segunda parte, porque la verdad es que está muy bueno este tema. Me gustaría que entonces lo enfocáramos a eso, ¿sí? Cómo saber identificar o cómo no caer en esa trampa, ¿sí? De cuando nosotros de pronto estamos pensando que eso va a ser un buen camino y no lo está haciendo. O sea, porque mira que lo que estás diciendo y lo que la Biblia nos intenta mostrar es que nuestros ojos nos engañan. O sea, Así es. nuestras percepciones nos dicen, ese es el camino, esa es la opción, esa es la decisión que debes tomar. Pero entonces la Biblia nos está mostrando que probablemente esa no es la opción. No, y de hecho hemos dicho Entonces, ¿cómo precisamente, no caer en ese engaño? hemos dicho precisamente que el que tiene el camino correcto, la decisión correcta es ¿quién? Cristo. Dios. Y dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Así es. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que los nuestros. O sea que siempre, sin Dios, son caminos de muerte, son decisiones de muerte. Así es. Y bueno, muchachos, quisiera entonces que finalizáramos acá. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Queremos entonces invitarte a esta segunda parte que va a continuar con este video, porque la verdad me parece que este es un tema que tiene muchas cosas más para seguir Mucha añadiendo y tela para por seguir, cortar. para seguir abarcando. Y bueno, quisiera entonces que en la próxima continuáramos con eso, ¿sí? Cómo no caer de pronto en esos engaños. Así que te invitamos allí que estés muy pendiente, que te suscribas al canal, ¿sí? Y bueno, nos despedimos y nos vemos entonces en la próxima. Dios te bendiga.